Buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento a los forestalistas de la provincia de Álava por esta invitación en un tema en el cual, mi experiencia verdaderamente es divulgativa, dado que científicamente, mis áreas de trabajo están en otros temas relacionados fundamentalmente, con la genética, la diversidad genética intraespecífica, que es la que da el cambio, y el tema del eucalipto es marginal y viene fundamentalmente, como lo contaré al final, por un proyecto realizado en Etiopía. Quiero iniciar estos comentarios criticando, no quiero criticar, sino diciendo que la gestión forestal no es sostenible. La gestión forestal es progresiva. Se utiliza ahora manidamente la palabra sostenible porque, no lo sé, le debe de gustar a los políticos actuales o a la sociedad, pero es conocido que la gestión forestal lo que ha hecho ha sido ir progresando porque anualmente va incrementando los productos que hace. Y la explotación forestal no es explotación, es aprovechamiento. La explotación las hacen las minas y la ganadería y la agricultura, pero no la hacen los bosques. Los bosques lo que hacen es aprovechamientos forestales, que es cortar el aprovechamiento, que es el interés que produce anualmente para mantener el capital bosque. Pero con el tiempo mejora. Pero el bosque, no los cultivos. Los cultivos son similares a los que ocurren en los otros campos. Y aquí vamos a hablar de una especie que no forma bosques y por lo tanto no se la puede comparar con ningún bosque. Es un cultivo forestal, porque las técnicas de utilización de los eucaliptos son las mismas que las de la agricultura. Entonces, para empezar, una fotografía del año 26, en la cual se ve dos paisanos que llevan sus terneros al mercado y ya adorna el fondo un paisaje de eucaliptos en Galicia, es decir, que llevan mucho más de un centenar de años de los eucaliptos y no ha ocurrido ningún desmán que no sea visible desde una óptica macroscópica. Indudablemente, si entramos en el mundo microscópico, entonces ya es otra cuestión. Y, sin embargo, son árboles solidarios. ¿Por qué? Porque constituyen una herramienta al servicio de los forestalistas. Entonces, mi esquema va a ser sus producciones, la llegada del eucalipto a España, su expansión superficial, el debate social y considerarlo como un árbol solidario que promueve el desarrollo rural. Sus producciones, verdaderamente con los turnos a los que se le dedica a la gestión actual, exclusivamente es celulosa, lo cual le convierte en que económicamente sea una desgracia, porque en España existe solo una empresa que fabrica celulosa, lo cual hace que esté bajo un monopolio y, como saben muy bien todos los agricultores, eso constituye un problema a la hora de los precios que marcan el consumo de la madera. Aquí tenéis las producciones de las especies forestales, que es el aspecto que nos interesa. Y veis que, en primer lugar, el eucalipto es la segunda especie más productora y tiene una productividad media por hectárea en toda la España que se cultiva de 8,81 metros cúbicos por hectárea, ocupando una superficie que es 633.000 hectáreas en toda España, lo cual representa un 35%. La primera especie, como veréis, es el chopo, que tiene unas mayores producciones, pero sin embargo el problema es que tiene un ambiente muy exclusivo, que es las zonas riparias, y por lo tanto están prácticamente todas nuestras orillas de los ríos que lo permiten cultivar de chopo y no puede haber progreso. Y podéis ver aquí claramente cómo las especies nativas, como es Quercus robur, tiene una producción de 0,29 por hectáreas, el castaño mayor lo dobla, el haya de 0,22 y los otros Quercus del 0,0%. Es decir, que no tienen producciones el bosque nativo desde un punto de vista económico. O sea, cuando la gestionamos otras, puede ser, pero lo que estamos hablando cuando hablamos con forestalistas y con propietarios rurales es que nuestra primera idea es la economía.
Con un 3,9% de superficie, sin embargo, produjeron el 35,4% de la madera cortada, aparte de que estas flores pues, poseen las características de ser muy melíferas y la miel de eucalipto pues, es uno de los productos más. Aquí tenéis la superficie y la corta de eucaliptos en España, en las cuales pues, veis que fundamentalmente es Galicia, seguida de la provincia de Huelva y luego la cornisa cantábrica. Ya veis que en los datos, las hectáreas de eucalipto, pues el País Vasco apenas suponía 14.500 hectáreas. El eucalipto solo se considera rentable en montes de calidad media alta y con mecanización. Si no hay mecanización, si se quiere acudir a los métodos de antaño, entonces no es rentable. Con unas productividades por debajo de 15 metros cúbicos por hectárea y año, las inversiones en eucalipto no son aconsejables como cultivo. La especie posee muy diversos usos. Aquí tenéis una troza de 1,75 por 2,50 metros y de 10 toneladas de madera, procedente de un eucalipto de 47 metros de altura, que no son las que se registran ahora, del Pazo de Mariñán, transportado por Serrarías del Mandeo en Betanzos, y que estaba destinado a la firma Hacha y Zubizarreta de Bilbao, que lo destinó a la construcción de parqués. Es decir, que si se quieren obtener otros usos, lo que hay que hacer es aumentar el turno, pero la gente busca la rentabilidad. La celulosa constituye el aspecto más destacado hoy día por el cual se usa. En Cantabria, una plantación de 1.100 eucaliptos por hectárea con una producción de 18 metros cúbicos por hectárea y año, a los 12 años se cortan 216 toneladas métricas que producen 60 toneladas. De un eucalipto, por lo tanto, se obtienen 42 kilogramos de celulosa, una caja de 48 rollos de papel higiénico, un producto que utilizamos todos, ¿no? Incluyendo el peso de la caja y tal, pues nos da que un eucalipto produce 420 rollos de papel higiénico. Esa constituye, y mientras haya utilización de papel higiénico, pues será necesario que sigamos utilizando eucaliptos, salvo que queramos utilizar el papel higiénico que viene de bosques de otros países menos desarrollados, donde se dan las características. Y si yo creo que si nosotros queremos utilizar nuestros propios recursos, tenemos que condenarnos a limpiarnos con papel de eucalipto. También se puede acudir a otro recurso, que sería el tradicional, canto rodado procedente de los ríos en cubos colocados en los cuartos de baño, y con una constante renovación del producto utilizado en la limpieza. O sea que hay que ver qué es lo que hacemos y para qué lo hacemos. Y también otros productos, pues ya veis ahí pues que hay gran cantidad desde la miel, los jarabes, etcétera, porque indudablemente el eucalipto tiene unas propiedades químicas que son muy diferentes del resto de las especies. ¿Cómo llegó el eucalipto a España? Pues a España llegó el eucalipto primera vez por la excursión que se hizo, la famosa expedición Malaspina, que se realizó entre 1789, a finales del siglo XVIII, y que recogió material de todas las zonas visitadas. Ese material, ese viaje pasó por Australia y por Nueva Zelanda, en Sídney, y recolectó material que indudablemente tuvo un solo beneficiario, que el botánico Cabanilles describiera 6 especies de eucalipto a las cuales puso nombre. Pero ninguna de ellas se llegó a quedarse porque la utilizó pura y exclusivamente como especie de herbario, no utilizó las semillas. Sí sabemos que en 1857, cuando se organiza una exposición de la agricultura española en Madrid, pues hay un propietario catalán, don Ventura de Vidal, que presentó plantas procedentes de Nueva Holanda, entre las cuales se encontraba un ejemplar de Eucalyptus capitulata. Es decir, que en Cataluña, región más novedosa o más y progresista en la idea de buscar nuevas aplicaciones, pues ya había plantado eucaliptos. Se podría situar verdaderamente en los años 50 y en Cataluña este origen, aunque en la península ibérica se sabe con certeza
que se plantó por primera vez en Vilanova de Gaia, Oporto, en 1829 y luego en 1852, y estos árboles, como crecían tanto en los palacios de los propietarios gallegos, pues eso hizo pues, que en contacto con la nobleza, el propietario portugués, contacto con la nobleza gallega, pues vieran y ellos fueran introduciéndolos en sus pazos, porque de hecho los eucaliptos más antiguos se encuentran todos en pazos gallegos. Y por ahí que venga que hay otros que no tienen esta opinión de que fue en Galicia. Aquí tenéis que un eucalipto en el Pazo de Rubianes, en La Coruña, pues dice en este cartel que es el ejemplar de mayor porte de Europa y que había entrado en España, lo habían plantado entre 1810 y 1830. Pero bueno, esa es una opinión como tantas otras. ¿Cuándo entró en el País Vasco? Pues en el País Vasco entra en 1921 con la demanda que se establece de Pino radiata, en el cual los servicios forestales de Vizcaya deciden satisfacer las repoblaciones forestales y la planta sobrante que no se utiliza en los terrenos públicos se les vende a particulares. Y entre las especies muestran los catálogos que se encuentran Eucalyptus globulus, Eucalyptus rostrata, Resinífera y Citrodora. Y aquí tenéis pues el vivero de los Richueta, ¿no? En el cual pues están utilizando plantones de eucalipto. El eucalipto que utilizaban pues era el Eucalyptus globulus porque, como bien sabéis, y de ahí justifica pues, los resultados que dan porque hay una especie en una provincia y no en otro, es que el Eucalyptus globulus no soporta las heladas, mientras que el Eucalyptus nitensii. De ahí que es imposible que se plante Eucalyptus globulus en la provincia de Álava por sus menores temperaturas, y en cambio sí se plante en la costa, ¿no? Aunque en menores cantidades porque el Pino radiata tenía una gran tradición motivada pues, por un propietario particular para beneficio personal. ¿Por qué se expande la especie? Pues simplemente los comentarios que se hacen. Uno, un catalán, Pedro Ventalló, en 1877 dice: entre las ventajas del eucalipto se señala una de las más destacadas para que el árbol se pudiera afianzar en el mundo real, el de ser una planta que es rechazada su ingesta por casi todos los animales. Por casi todos, por no decir todos, porque incluso el koala para poder sobrevivir no se puede alimentar exclusivamente de una especie, se muere. Los koalas que hay en Madrid, que son uno de los pocos zoológicos que lo tiene autorizado gracias a los aportes que hace ENCE, de un arboreto existente en la provincia de Huelva, pues se alimentan de 18 especies. Tienen que ir rotando esas especies porque indudablemente pues, posee unas características que hacen. Pero eso representa para el agricultor o para el cultivador una gran ventaja, porque no tiene que cercar la plantación y entonces puede permitir que el ganado entre. Lo cual, eso le dio una gran ventaja en el siglo XIX, en el cual el mundo tradicional agrario era exclusivamente, fundamentalmente en el norte, ganadero. Y luego, pues viene aquí el comentario que hace Félix de Aramburu en 1899, referido a Asturias. Dice: ¿y por qué el eucaliptus provocó aquella inusitada actividad de siembras y plantíos? Es decir, que hasta que llegó el eucalipto no había siembras ni plantíos, eran pastizales. Se tuvo en cuenta que aquel árbol crecía pronto, muy pronto, y permitía al plantador ser a la vez aserrador y colector del producto. Esas son sus dos grandes ventajas: grandes producciones y no necesitar ser cercadas las plantaciones para el ganado. Sus crecimientos fueron los que recomendaron su plantación. Aquí tenéis un ejemplar que en 1924, plantado en 1885, es decir, con 39 años, tenía 46 metros de altura. Y eso hizo que las sociedades ilustradas, como era la Sociedad de los Amigos de los Árboles de La Coruña, hiciera una monografía divulgadora que dice el eucalipto, sobre árboles maderables interesantes para Galicia. Es decir, que el eucalipto lleva en Galicia, y Galicia no ha tenido grandes cambios, pese a que posee un porcentaje muy importante de cultivos de eucalipto. El debate social, y entonces el debate social solamente hay tres alternativas: malicia, ignorancia o desarrollo rural. ¿Cuál de estos tres aspectos son los que desea un propietario? Ken Thompson, un ecólogo británico de la Universidad de Sheffield,
doctor desde el año 77 y especialista del conocimiento vegetal, pues ahí enumero las distintas ramas en las que ha trabajado, ecología de las semillas, tipos funcionales, etcétera, etcétera, afirma que los biólogos de invasiones y numerosos gestores del territorio ignoran casi por sistema los beneficios de las especies introducidas, casi por sistema. Y añade que la condición de no nativas es una marca de Caín, que asumen como una sabia y fácil precaución dar por hecho que ninguna planta foránea aporta nada bueno, a menos que se muestre fehacientemente lo contrario. Malicia. ¿Qué es la malicia? Es la intención encubierta con que se dice o hace una cosa para beneficiarse en algo o perjudicar a alguien. Entonces, el Comité Científico de Flora y Fauna Silvestre del entonces Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el 28 de febrero de 2012, afirmaba: Comité Científico de Flora y Fauna. La especie exótica Eucalyptus nitin se encuentra naturalizada en nuestro territorio, en fase de expansión, y la suponen muy peligrosa debido a su carácter invasor, por su capacidad de dispersión y transformación del medio que habita, bloqueando el funcionamiento del ecosistema. Malicia. ¿Qué dice el biólogo vigués Javier Castroviejo? Los eucaliptos son especies peligrosas, inflamables y nefastas. Y subraya, ¿no? Pues nada. Bueno, pues ahí tenéis, pues, cuando dicen que el eucalipto sustituyó los bosques nativos, pues aquí podéis ver un eucaliptar en 1910 en una iglesia, en la que todo lo que hay era una superficie rasa dedicada a pastos, por lo cual no tenía ningún beneficio de biodiversidad o de algún otro tipo de aspecto. Hoy día estas montañas están plantadas de eucaliptos. Y la intención encubierta con que se dice es porque ¿qué implica que una especie sea declarada invasora, que era lo que quería el Comité de Flora y Fauna? Pues quiere que la inclusión de una especie en el catálogo se haga la prohibición genérica de su posesión, la prohibición en su introducción. ¿Y eso qué es lo que conlleva? Pues que si yo tengo un eucaliptar, lo tengo que cortar y lo tengo que quemar y quedarme sin el producto. Y, indudablemente, decir que el eucalipto debe ser declarado invasor si verdaderamente no se tiene información sobre ella, pues indudablemente existe malicia. Porque primero los estudios científicos que demuestren que es invasora y luego pues lo dices. Y eso lo dice un comité de flora y fauna formado por 42 personas. Pero ¿cómo es posible que un eucalipto sea, si tiene alguna noción de ecología, declararla invasora? A una especie cuyas semillas pesan 0,000333 gramos en glóbulos y 0,0069 gramos. Es decir, que en 1 kilo de semillas de Eucalyptus nitens hay 1.450.000 semillas. Luego, con unas semillas que poseen unos tamaños tan reducidos, ¿cómo es posible que pueda ser invasora? ¿Dónde se ha visto que sea invasora una especie, o qué catedrático de ecología puede afirmar que es invasora una especie que pesa esa cantidad, que carece por completo de reservas y que es además heliófila? Es decir, necesita crecer en un espacio vacío. Luego, si crece en un espacio vacío, no se puede llamar invasora, a lo más se podrá llamar colonizadora. Y comparar su peso de peso medio de una semilla, que ahí dábamos de las semillas, pues de lo que tiene el Quercus robur, que tiene de 155 a 250 semillas por kilogramo, frente a los 2,5 millones de media que hablábamos. Ahí vemos la diferencia de lo que hay de una especie que llega a alcanzar grandes tamaños y otra especie que indudablemente llega a alcanzar grandes tamaños, pero no entrando en un bosque ya formado. Entonces, como ha dicho el anterior ponente, pues también yo me fui a ver en la web de Science, ¿no? En la web de Science, cuántos artículos hablaban sobre la consideración que había hecho suya y positiva el Comité de Flora y Fauna. Entonces, la web posee más de 12.000 publicaciones,
la sigue por lo que posee más de 54 millones de registros. Metí la palabra eucaliptos, metí la palabra invasora y la palabra España, y solo salieron 12 trabajos científicos que reunían a los mencionados descriptores, no a los 3 conjuntamente, porque ninguno plantea demostrar un carácter invasor frente a las especies nativas, ni que se hubieran naturalizado ni que la transformación del medio fuera negativa. Eran fundamentalmente pues, artículos relacionados con otros temas. Calviño y Cancela, que era uno de los miembros del comité científico, pues se debió de sentir molesta por lo que había afirmado y se dedicó a estudiar la especie. Y entonces pues publica un trabajo en 2013 en que muestra que a los 6 meses la supervivencia de plantas de Eucalyptus globulus en el bosque nativo gallego es del 0,024%. Es decir, prácticamente no lo es, porque además nos los da a los 6 meses, cuando cualquier trabajo que verdaderamente quiera tener un poco de peso, por lo menos exige 3 años, es decir, 36 meses. Porque si a los 6 meses ya tiene esto, pues podéis imaginaros. Catri et al. Afirman que los factores que influyen en caracterizar a Eucalyptus globulus como especie naturalizada en Portugal son poco conocidos. Y eso lo dice en 2015, es decir, casi 2 siglos después de que fuera introducido. Es decir, que durante 2 siglos había permanecido la especie tranquilamente sin que generara ningún problema. Y luego Fernández muestra que Eucalyptus globulus no tiene un comportamiento invasor en Portugal. El bosque natural formado por pequeños rodales de Quercus robur, Pirenaica y Faginia y el matorral del tipo Garriga son muy resistentes al establecimiento de Eucalyptus globulus. Para Ferreira, Eucalyptus globulus genera una hojarasca de mala calidad que el bosque natural, pero la producida por las hayas es peor. Es decir, que seamos conscientes que si tenemos un hayedo, debemos de comparar un hayedo, un río que baja por un hayedo, con un río que baja por un eucaliptal, no con otras especies que hemos estudiado nosotros, pues la descomposición de la hojarasca, del roble y del eucalipto y del haya, y la del haya tarda más de 3 años y solamente hay que ir a un hayedo para ver que la cantidad de hojarasca que hay sin degradar pues es de varios centímetros, lo cual representa una gran ventaja para frenar la erosión, porque el hecho de que haya una gran cantidad de hojas hace que entonces el agua pues no resbale y produzca erosión. El conocimiento de los especialistas es ignorado. Solo el conocimiento que se acepta es aquellos de los que piensan como tú. Rosa Calva de Anta, que es una catedrática de Edafología y Química Agrícola en la Universidad de Santiago de Compostela, dice: si para algunos el eucalipto en Galicia es considerado como un problema y para los más benévolos como un mal menor, comprendan que otros pensemos que es una oportunidad mal agradecida. Cuando hay incendios en Galicia, el eucalipto, ¿no?, pues se le analiza y se le pregunta a uno: ¿es cómplice de los pirómanos? Cómplice de los pirómanos, porque el eucalipto no se autoquema, o sea, eso lo hace el hombre se puede autoquemar, pero el eucalipto no tiene ninguna capacidad de producir una autocombustión, tiene que haber alguien que lo queme y por lo tanto ese alguien debe de ser el considerado el incendiario, no, que es el que lo hace, no el que lo sufre, o cabeza de turco. Y dice: el eucalipto y el pino resultan tocados en esta lotería. Calvo apunta que los incendios se dan bajo una suma de factores: periodos con déficit de precipitación, terrenos con baja retención de humedad o con matorral denso y seco. No comparemos el incendio en un hayedo, en el cual esas condiciones no se dan, con las condiciones en un eucaliptal, que no se planta en terrenos de hayedo. No se queman en otras situaciones, cuando no hay déficit de humedad o donde se elimina el matorral combustible. La ignorancia es falta general de instrucción o conocimientos. Entonces, la presidenta de la Diputación de Pontevedra aseguró que los eucaliptos son una lacra para la naturaleza de nuestra provincia y no tiene sentido que la finca de Sotomayor esté repleta de ellos, acabando con la calidad no solo estética, sino también su suelo. Lo de la calidad estética, como veréis, es una afirmación subjetiva, porque la belleza para cada uno es muy diferente, es biodiversa. O sea, que genera verdaderamente una gran riqueza en biodiversidad sobre los informantes, ¿no? Y lo critica en el Pazo de Sotomayor, es decir, en unos sitios donde se introdujo y donde verdaderamente el propietario, que arruinado por su conducta, cedió el paso a la Diputación,
pues ahora resulta que sus plantaciones se las quieren cortar. Dice, hay que eliminar la presencia de una especie invasora, no protegida, que esquilma el suelo, que compite excesivamente con los demás elementos de la naturaleza, en fin, que además la considera especie pirófaga, con lo cual facilita la propagación de los incendios, es decir, que muestra claramente la ignorancia. Entonces, altera la actuación y el deseo del primitivo propietario. El bosque de robles, pinos y eucaliptos está en un terreno en pendiente y pobre. Falta general. La diputada de Izquierda Unida reclama en el Pleno del Parlamento Europeo que sea declarado especie exótica invasora preocupante. Dice, el eucalipto genera graves problemas socioambientales y recordó que sus raíces absorben grandes cantidades de agua impidiendo la infiltración de agua hacia los acuíferos. En este sentido afirmó que favorecen los incendios y traen consigo plagas y enfermedades. Y como os dije, el gen del pirofitismo no es propio de ningún vegetal, lo es de la especie humana. El 96% de los incendios que ocurren en España no son... Pues me voy. Si no puedo acabar, me marcho y ya está. No son de origen natural, están detrás de la mano del hombre. Entonces, a pesar de que el Comité Científico Asesor, formado por 19 expertos, emitió un dictamen unánime y razonado, favorable a la inclusión, etcétera, etcétera, pues la guerra de los eucaliptos llega a los juzgados. Y el Concello de Teo, por el voto unánime de la Corporación Municipal, solicitó incluirlos en el catálogo de las especies exóticas invasoras, que, como referencia, aluden a los incendios, etcétera, etcétera. De manera que el eucalipto era el diablo verde. Falta general de instrucción, pues el medio rural gallego cuestiona la relación entre incendios y eucaliptos. Señala que en Orense, con el 68% de las parroquias con alta actividad incendiaria, apenas cuenta con plantaciones de eucalipto. Lo llevaron a los juzgados y el informe que yo emití, por parte del Ministerio de Agricultura, pues mostraba, evidenciaba que no había ningún razonamiento para que se la considerara invasora. De manera que ello llevó a que se fallara recientemente, en el año 2020, en octubre, que el eucalipto no había información científica que la considerara invasora. Con lo cual ahora ya no se habla de especie invasora, ahora lo que se ataca es la biodiversidad. Desarrollo rural, pues son las iniciativas llevadas a cabo para mejorar la calidad de vida de las comunidades urbanas. La Junta de Galicia, en la demanda interpuesta contra la especie, señala que hay 111.000 solicitudes de cortas cada año y los 300 millones de euros se distribuyen entre 80.000 propietarios asentados en núcleos rurales. Esto se hizo, recuerda la Junta, sin ayudas públicas que sí se destinaron a sustituir esta especie por frondosa supino. Ya aquí hablamos del eucaliptus globulus, que tiene esos crecimientos, que tiene esas producciones, y los propietarios forestales del interior en zonas productivas, pero con presencia de heladas, desean que el desarrollo de su entorno lo sea con cultivos que sean rentables, y por ello el eucaliptus nites pues ofrece que a la edad de 17 años pues tiene 5 centímetros a la edad de 17 años y tiene pues un crecimiento verdaderamente rentable. Hay 300.000 hectáreas de masa joven en Galicia que se corta, el empleo genera 22.000 puestos de trabajo, 50.000 indirectos y su aportación al Producto Interior Bruto de Galicia supone el 4%. Un árbol solidario, ¿por qué? Una opinión sin prejuicios. El eucalipto tiene las hojas dispuestas en un plano vertical en lugar de estar horizontales como las de Europa. El follaje es escaso, de peculiar verde pálido, sin el menor lustre, de ahí que los bosques parezcan ralos y sin sombra, porque de ese modo crece la hierba en todos los sitios soleados. ¿Quién dijo esto? Pues fundamentalmente lo dijo Charles Darwin. Un ejemplo de su impacto ecológico. El eucalipto consume 306 litros por kilogramo de materia seca, mientras que los robles 400 kilos por materia seca en un trabajo publicado en 2007. Y ya no hablemos del maíz, que exige 1.000 litros por kilo, o la soja, que exige 2.000 kilos. Consume menos nutrientes que otros cultivos. Aquí tenemos que la patata pues consume el eucalipto, ya veis las cifras de nitrógeno, fósforo y potasio que consume, y aquí tenéis la que consume la patata, que multiplica por 20, por 11 o por 21, o el caso del heno de alfalfa, que es aún más desfavorable. Las plantaciones de eucalipto son procesos agronómicos similares a los cultivos anuales, salvo que sus turnos son más largos y exigen menos herbicidas, plaguicidas o fertilizantes. Un debate científico no debe compararlos con los bosques naturales. El propietario rural no persigue la biodiversidad,
ni satisfacer los intereses de los medioambientalistas urbanos, a efectos de biodiversidad que se deban comparar con otros cultivos arbóreos o herbáceos, por ejemplo, los pastizales, o con el arbolado urbano. Los eucaliptos más grandes de Galicia nos demuestran que cuando se plantan y llegan a adquirir ciertas edades, como ocurre y aquí acabo ya y no sigo, en el Souto da Ribera, plantados entre 1884 y 86, no como cultivo productivo, sino como cultivo protector de las márgenes de los ríos, por lo tanto se dejaron vivir y hoy día constituyen los árboles más altos de Europa. Los resultados le condujeron a que plantaran más árboles y si no son talados, sus características son de gran relevancia como sistema forestal. De manera que fue declarado este eucalipto de Chavín árbol del año 2010, eso sí, con la oposición de los ecologistas. Aquí tenéis ese bosque de Chavín en que bajo la cubierta de los eucaliptos se desarrolla un subpiso en el que dominan castaños y roble y de unos 40 metros de altura que reúne a toda la biodiversidad propia del bosque atlántico. En esta fraga con eucaliptos conviven alisos, fresnos, avellanos y otras especies de ambientes húmedos como el sauce, el lecho real, los alces y los abedules. Todos comparten un suelo que lleva recibiendo los aportes de las hojas del eucalipto más de un centenar de años. Las raíces del bosque nativo no están en el agua en competencia con los sistemas radicales de los eucaliptos establecidos un siglo antes. Aquí tenéis un cultivo intensivo de eucaliptos, ¿no? También tienen, con una gestión más intensa, pues una biodiversidad. ¿Pero qué hace esta foto en esta conferencia? Pues simplemente pues, que han anidado en un eucaliptar. ¿Por qué? Y aquí tenéis un regenerado de robles en un eucaliptar. ¿Por qué? Porque ni la madre de la pollada de búho real ni las plántulas de roble que cubren el suelo fueron a ninguna facultad universitaria ni saben de las opiniones que se expresan en los periódicos. El eucalipto es un árbol solidario. Implantación en todo el mundo y, por respeto a la organización y mi mala educación en sobrepasar los tiempos que han sabido respetar perfectamente, pues no cuento mis aventuras de plantación de etiopío en Etiopía, ¿no? de eucalipto en Etiopía. Pues muchas gracias